Doctor, hay un compañero que no se puede conectar, pero lo que sucede es que ha tenido práctica con usted y está regresando a su casa y su celular se ha apagado, pero apenas llegue se va a conectar. Doctor, ¿se me escucha? Está con el micro apagado, doctor. La diapositiva se ha salido, un favor, puede volver a compartir, no aparece la diapositiva. A ver, un momento, disculpen. Y ahora sí. Ya, ahora sí, ahí aparece. Y entonces vamos a hablar de la anamnesis cardiovascular. Siguiente diapositiva, un favor, ya. Entonces, esos son los logros de la sesión. Siguiente. Entonces, esos son los principales síntomas: angina, disnea, síncope y palpitaciones, ya que tenemos que interrogar al paciente a la hora que hacemos la historia clínica. Siguiente. Entonces, la angina es el síntoma más común que ustedes van a poder conocer cuando interrogan a un paciente. Entonces, tiene las siguientes características que debemos precisar: el inicio, si es un dolor retroesternal súbito, es un infarto; si es un dolor progresivo, estamos pensando en una angina de pecho nada más. El tipo de dolor puede ser un dolor opresivo, tipo quemazón o tipo hincada, ¿no? Tipo hincada, si el paciente describe un dolor tipo hincada, eso no corresponde a evento coronario, ¿ya? Solamente corresponde a evento coronario los dolores que son de tipo opresivo o dolores de tipo quemazón. La duración es importante. Todo dolor retroesternal que dura más de 20 minutos hay que pensar en infarto cardíaco hasta no demostrar lo contrario. La irradiación: se irradia la mandíbula, se irradia el brazo izquierdo, también puede irradiarse al hombro, puede irradiarse al hombro derecho también, a la región cervical, a la región dorsal. El desencadenante puede estar desencadenado por situaciones de estrés, situaciones emocionales intensas, esfuerzos físicos, levantar peso. Yo he tenido pacientes hasta que cambiando la llanta de un auto se han infartado, o levantando el peso, ¿no? Tipo una bolsa de cemento, se han infartado. El atenuante: el dolor cede con el uso de disorbide sublingual, o sea, de nitrato, o puede ceder con el reposo. Síntomas asociados son, o síntomas concomitantes, el paciente puede tener síntomas neurovegetativos como mareos, diaforesis, náuseas. Siguiente. Es de la angina de pecho estable, es de tipo opresivo y de corta duración, de localización retroesternal, está desencadenado al esfuerzo físico, se atenúa o cede con el uso de nitrato. Ya, la angina de pecho estable es aquel paciente que presenta dolor retroesternal cuando camina 10 cuadras, 5 cuadras y le duele el pecho. Ese es angina de pecho estable. La angina inestable es aquel dolor que tiene el paciente a mínimos esfuerzos o en situaciones de reposo. ¿Ya? Situaciones de reposo es recurrente varias veces al día. A ver, ¿puede avanzar la figura? Ese es el dolor tipo angina. Es un dolor difuso, no es localizado en un punto exacto, es difuso en toda la parte retroesternal, se irradia a la región cervical, al brazo izquierdo, hombro izquierdo. A diferencia de la dama que tiene la mano derecha encima de la mano izquierda, ¿no? Refiere que en ese punto exacto le duele el pecho, ¿no? Entonces, eso no es angina. El dolor anginoso es difuso, no localizado. En cambio, la osteocondritis, el dolor de pared costal, es un dolor localizado en un punto exacto, reproducible a la palpación. Cuando el paciente se toca, le duele y es tipo K. Siguiente. Ese es el signo de Levine, es un dolor retroesternal que dura más de 20 minutos. El paciente hace una maniobra antálgica, una fricción sobre el esternón o una garra sobre el esternón. Siguiente. Los equivalentes anginosos pueden ser opresión, disnea, ahogo o un peso en pata de elefante. Siguiente.
El síncope cardíaco, ahora vamos a hablar, es la pérdida de conocimiento súbita, no tiene pródromos, es, la recuperación también es brusca y dura segundos. Siguiente. Por ejemplo, ahí está el síncope cardíaco en la figura, ven que el paciente estaba haciendo el deporte y súbitamente se viene al suelo, sin pródromos. Ese es un síncope cardíaco. En cambio, la dama, que están ahí, ven que busca un amigo, tiene una sensación de desvanecimiento y busca un amigo, un apoyo. Eso no es síncope, ya ese es un síndrome vertiginoso o un síndrome conversivo. Siguiente. La disnea cardíaca, eso es importante. Hay que diferenciar cuando es la disnea cardíaca y disnea respiratoria. La disnea cardíaca es aquella que se acentúa o aumenta en el decúbito dorsal, o sea, cuando el paciente está hinchado en plano. ¿Ya? Y se atenúa, o sea, el paciente alivia su síntoma al tomar la posición de sentado. Y cuando ocurre esto, adopta la posición de sentado, se llama ortopnea. Y la ortopnea se ve en insuficiencia cardíaca congestiva o en derrame pericárdico severo. La disnea respiratoria puede presentarse en posición sentada, se atenúa en el decúbito dorsal. Esa es la diferencia. Siguiente. Esa es la disnea paroxística nocturna. El paciente se va a dormir y presenta sensación de ahogo. Adopta la posición de sentado, está con la pijama para aliviar el síntoma. Eso se llama ortopnea. Eso indica insuficiencia cardíaca congestiva. Siguiente. Las palpitaciones también son importantes, es otro síntoma importante. Las palpitaciones que corresponden a arritmias cardíacas son aquellas producidas por mecanismo de reentrada o iniciadas por una extrasístole que sigue el paroxismo sostenido de la taquicardia. Las arritmias que inician y terminan en forma súbita, las arritmias que terminan, las palpitaciones que inician y terminan en forma súbita corresponden a arritmias cardíacas. En cambio, las palpitaciones que inician y terminan en forma progresiva corresponden a taquicardia sinusal, reactiva en la mayoría de los casos, son de buen pronóstico. Por ejemplo, ustedes dan el examen de farmacología que andaba hace 2 días, 3 días creo. Cuando ven su nota, cuando antes que salga la nota le da una palpitación, una taquicardia, una palpitación que empieza de a pocos. Ya vieron su nota que aprobaron y la palpitación le pasa, ¿no? Cede. Entonces, esas palpitaciones de inicio y término progresivo son de buen pronóstico, corresponden a taquicardia sinusal, eso no requiere estudio por cardiología. Los desencadenantes de las arritmias son los cambios posturales, agacharse bruscamente, desencadena la taquicardia reentrada intranodal o una taquicardia prostática, el consumo de café, el alcohol, las drogas también desencadenan arritmias, ¿no? Siguiente. Ya. Bueno, esas son las conclusiones. Hasta acá acabamos esta clase. La siguiente, por favor, insuficiencia cardíaca. Preguntas hasta acá. Pregunten, A ¿ah? ver, eh, La clase, doctor, miren, la clase que yo venga a leer nomás, ustedes van a ser ya médicos, ya están entrando ya a cuarto año, ya creo. Y la clase no es que yo venga a leer, porque esta información hay por montones en internet. Entonces la idea es compartir experiencias, aclarar sus dudas. Esa es la idea de la clase en el estudiante de medicina. A ver, siguiente. doctor, ¿cuál es Siguiente la diapositiva, diapositiva que voy a insuficiencia cardíaca. presentar? ¿La de terapias? Insuficiencia cardíaca, sí. Ya. Entonces acá vamos a hacer básicamente la clase de falla cardíaca, insuficiencia cardíaca más enfocándose en el diagnóstico. Siguiente. Entonces la principal repercusión de la insuficiencia cardíaca es a nivel pulmonar. Ustedes ven ahí en la foto el alveolo, un espacio virtual para el intercambio gaseoso. Vemos la membrana alveolo capilar, vemos el capilar pulmonar. Entonces ingresa oxígeno al capilar pulmonar, ¿no? A través del alveolo y se exhala o se elimina el CO2 en la expiración, ¿no? Siguiente. Siguiente, entonces cuando hay insuficiencia cardíaca, lo primero que se va a afectar es el pulmón.
va a ocurrir que va a haber un edema agudo de pulmón. El alvéolo se llena de un contenido líquido, proteináceo, celular, ya hematíes. Entonces ahí se ve que ese alvéolo está lleno de líquido, ahí no se produce intercambio gaseoso, entonces el paciente va a referir como síntoma la disnea, tener disnea. Otra característica es que la presión del capilar pulmonar está aumentada. La presión hidrostática, eso es que genera la extravasación de líquido al espacio alveolar. Siguiente. Entonces ahí vemos el ventrículo izquierdo, ahí que significa ahí. Normalmente el ventrículo izquierdo se contrae y eyecta la sangre anteriormente por la aorta ascendente, donde está AO, pero cuando hay insuficiencia cardíaca, el ventrículo izquierdo se contrae débilmente y la sangre se regresa a la aurícula izquierda, que significa ahí, y por la aurícula izquierda se regresa a los pulmones a través de las venas pulmonares, que significa BP, y eso produce el edema agudo del pulmón. Siguiente. Entonces, la presión hidrostática es el principal fenómeno que va a generar la extravasación de este líquido, de este material proteináceo al alvéolo. Siguiente. Siguiente. Entonces, miren, la principal causa a nivel mundial de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial no controlada. Es la principal causa. Aquellos pacientes que no hipertensos, que no toman sus medicamentos, pacientes que no acuden a sus controles. Como ustedes ven ahí en la figura B, la hipertrofia ventricular va a evolucionar a fibrosis. Y la fibrosis va a generar tejido contráctil, tejido no contráctil, ¿no? Y eso es la insuficiencia cardíaca. La segunda causa es la figura A, la enfermedad coronaria, y vemos que se infarta y eso genera una remodelación hacia tejido cicatrizal no contráctil. Eso también produce la insuficiencia cardíaca. Siguiente. Ahí, como pueden ver en los estudios, diversos estudios, la primera causa de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial, le sigue la enfermedad coronaria, sigue diabetes mellitus, fibrilación auricular, enfermedad renal, el EPOC, la anemia, ¿no? Pero la principal causa es la hipertensión arterial. Siguiente. Entonces el paciente va a tener ortopnea, el paciente no tolera el decúbito dorsal, presenta disnea, entonces adopta la posición de sentado. Cuando hay ortopnea, ya nos está hablando de edema agudo de pulmón. También va a producir disnea. Hay otro síntoma que se ha descrito en el 2019 que es la vendognia. La vendognia viene a ser la disnea que se produce al inclinar el tórax hacia la parte anterior. Por ejemplo, al amarrarse los zapatos, al calzarse los zapatos, atarse los cordones, ahí inclina el tórax hacia adelante y le produce la vendognia. Siguiente. La vendognia, que tenemos la vendognia han encontrado que hay más mortalidad a 6 meses. Ya. Entonces acá la vendognia, como he ahí presentado, hay mayor mortalidad. Siguiente. Está la línea paroxística nocturna que ya les he mencionado, es aquella que se produce cuando el paciente va a dormir en el decúbito dorsal. Ya hay un mayor retorno venoso, aumenta la presión hidrostática y eso genera el edema agudo de pulmón. Siguiente. Puede haber trepognia, crinomnia, puede haber tos. La tos es con una expectoración roja salmonada. Ya, siguiente. Puede haber cianosis, puede haber síncope. Siguiente. Miren, el edema agudo del pulmón al examen físico, nosotros vamos a ocultar crepitantes en 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Vamos a escuchar sibilancias,
Entonces escuchar roncantes, ¿ya? Entonces escuchan crepitantes, roncantes y sibilantes. Crepitantes, roncantes y sibilantes. Y el edema cardíaco, la característica principal que el paciente en la mañana se levanta sin ningún tipo de edema y en las tardes ya se ve que se acentúa este. Entonces el edema cardíaco es predominantemente vespertino, o sea, se produce por las tardes. Hay taquicardia, hay un aumento de la frecuencia cardíaca por aumento de la actividad simpática, puede haber un pulso alternante donde alterna con una contracción fuerte y otra débil. Siguiente, ahí vemos el asma cardíaco, se encuentran roncantes, sibilantes y crepitantes. Siguiente, ya puede haber oliguria, icturia. Siguiente. En etapas avanzadas de la enfermedad cardíaca hay caquexia porque ya se activa un sistema eh, catabólico. Siguiente, la respiración de Cheyne-Stokes también puede estar presente. Siguiente. Estos son los síntomas: cianosis, diaforesis, hipotermia, taquicardia, respiración de Cheyne-Stokes, taquicardia sinusal, pulso alternante. Eso se presenta en la insuficiencia cardíaca congestiva. Siguiente, estos son la fisiopatología. Generalmente disminuye la fracción de eyección. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es un parámetro ecocardiográfico. Lo normal es que esta sea 55% a más. Cuando disminuye, se activa el sistema adrenérgico, ya básicamente con secreción de noradrenalina, epinefrina. Eso genera taquicardia. Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a generar retención de agua y sodio, y eso lleva al edema. Entonces la taquicardia, el ritmo de galope y la cardiomegalia indica insuficiencia cardíaca. Bueno, hasta acá es la clase de insuficiencia cardíaca. A ver, pregunten. Doctor, tengo una duda. Algo que no me quedó tan claro es cómo podría diferenciar uno de los síntomas que usted mencionó, ¿no? Que viene a ser el síncope, un síncope cardíaco de un síncope vasovagal, por ejemplo. Miren, el síncope cardíaco tiene varios tipos. Uno de ellos es el síncope neuromediado, que es el síncope vasovagal. Ya después también tenemos el síncope por causa estructural, por estenosis aórtica, o por un síncope por una arritmia cardíaca. Ya, las características del síncope cardíaco cumplen para las tres, con alguna característica en especial. ¿Ya? El síncope vasovagal, pues generalmente se produce en mujeres jóvenes, son mujeres que tienen una hiperactividad del sistema parasimpático, y la principal característica del síncope es que pierde la conciencia totalmente, no tiene ninguna conexión con el entorno. Y lo principal también es que es transitoria, dura segundos. Si alguien dice que ha perdido la conciencia media hora, eso es falso, eso no es síncope cardíaco. El síncope cardíaco dura segundos, máximo 3 minutos, más no dura. ¿Ya? Esa es la principal causa. El síncope cardíaco es de varios tipos. Síncope cardíaco puede ser síncope neuromediado, que es vasovagal, puede ser síncope estructural por estenosis aórtica, puede ser un síncope por una arritmia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, doctor, está bien. Otra ¿Qué pregunta. día por la que voy a presentar, doctor? Fiebre reumática. Ya. Ya, la fiebre reumática, ustedes van a ver. Miren, la fiebre reumática tiene una etapa aguda y una etapa crónica. Acá en esta clase vamos a tratar la etapa aguda. La etapa crónica se ve ya, por ejemplo, te da fiebre reumática, por decirte un ejemplo, a los 15 años. No te curaron, no te trataron. Eso a los 30, 40 años, 60 años tiene una repercusión.
Ya se ve la etapa crónica. En la etapa crónica te va a producir estenosis mitral, estenosis valvular aórtica, y por ende, pues ya lleva hasta tratamiento quirúrgico. Pero en la etapa aguda, nosotros podemos esta enfermedad tratarla. Por eso es importante poder detectarla en la etapa aguda para que no llegue pues, a los 30, 40 años, 50, 60 con valvulopatías severas, ¿no? En la etapa aguda, que es en la adolescencia o en la niñez, hay que tratarla. Entonces, en la etapa aguda tiene los siguientes criterios mayores: carditis, poliartritis, corea de Sydenham, eritema marginal y nódulos subcutáneos. Son los criterios mayores diagnósticos. Criterios menores son la artralgia, la fiebre, el aumento de los reactantes de fase aguda, BCG-PCR y el intervalo PR prolongado. Siguiente. Entonces, la artritis migratoria es asimétrica. Esta asimétrica es benigna. Generalmente la etapa aguda de la fiebre reumática se autolimita en 3 meses, otros hasta 3 semanas, ¿no? Si es que nuestro sistema inmune está fuerte, está potente y elimina pues la bacteria desencadenante. Acá en la fiebre reumática lo que sucede es que el paciente se infecta con el estreptococo beta hemolítico del grupo A en la faringe, en la amígdala, y esa bacteria va a producir una respuesta inmune, producción de anticuerpos. Entonces los anticuerpos que va a generar nuestro sistema inmune van a atacar a la bacteria para destruirla, pero también atacan a las válvulas cardíacas, también atacan a las neuronas. Entonces todo eso va a producir las manifestaciones tanto neurológicas, también va a atacar a las válvulas cardíacas, también va a atacar las articulaciones, los capilares pulmonares, los capilares por fenómenos y depósitos inmunocomplejos. Y esas son las manifestaciones, pues la artritis, ¿no? Que es una forma asimétrica y migratoria, va a producir una pancarditis que afecta el miocardio, pericardio y endocardio. La manifestación más común es la insuficiencia mitral, se va a juntar un soplo sistólico recurgitante. En la corea de Sydenham hay movimientos involuntarios por inflamación de los ganglios basales y núcleo caudado. Siguiente. Este es los nódulos subcutáneos, criterio mayor. Siguiente. El eritema marginado, con un eritema que es centípeto, termina en el tórax y en la parte proximal de las extremidades. Ese centípeto ya es un criterio mayor. La poliartritis migratoria simétrica también es otro criterio mayor. Siguiente. Siguiente. Acá está la carditis, es la manifestación más grave, pero la más frecuente es la artritis, la más común en 75% de los casos. Es asimétrica migratoria y debe afectar al menos 2 articulaciones. También otro criterio mayor son los nodos subcutáneos, otro criterio mayor es la corea de Sydenham y el eritema marginado que ya vimos en las fotos. Siguiente. Listo, hasta acá acabamos fiebre reumática. Ponme endocarditis. ¿Preguntas hasta acá? Doctores, por favor, pregunten. Ustedes van a ser médicos. Yo no sé si están leyendo, no sé. Creo que están concentrados en farmacología todavía ustedes. Ya, siguiente. A ver, pongan doctora endocarditis, por favor. Esa es comunicación interventricular. Otro te he mandado de endocarditis. Sí, me confundí, doctor, disculpe. Ah, este es. Miren, yo les he hecho una clase concisa. Yo no pretendo que ustedes sean especialistas, pero las cosas básicas, precisas que debe conocer todo médico, yo siempre trato de impartirles a ustedes. Tengan en cuenta que ustedes no van a ser cardiólogos, ¿no? Van a ser, pues, especialistas en especialidades quirúrgicas o especialidades clínicas. Pero ustedes tienen que conocer estas cosas porque si no, van a tener juicios, ¿ah?
demandas. Ahora la historia clínica ya es electrónica, ya no hay que yo escribo, me equivoco, al otro día vengo y corrijo, ya no existe eso. Los abogados pueden tener fácilmente acceso a las historias clínicas electrónicas. Si ustedes plantean un mal diagnóstico, un mal tratamiento y muere el paciente, a la semana, al mes ya tienen la demanda en el fuero civil y en el fuero penal. En el fuero civil por 300.000 soles, 500.000 soles, medio millón de soles. Y en el fuero penal les quitan el título, le quitan la licencia. Entonces, si no van a estudiar, desde ya les digo que se dediquen a otra cosa. No puede haber un médico que no sepa estas cosas. Ya, muy bien, seguimos. Entonces, la clase acá en este tema es endocarditis. Entonces, vamos a hablar de los criterios menores. Tenemos la mancha de Rock, que vienen a ser hemorragias retinianas con un centro blanco, ¿ya? Es un criterio menor. Mancha de Rock es criterio menor de endocarditis. Este es en un fondo de ojo. Siguiente. La mancha de Rock son hemorragias circulares con un centro blanco, son criterios menores. Estos son sospechas de endocarditis. Siguiente. También tenemos en las palmas de las manos las lesiones de Hanaway, son lesiones tipo purpúricas, violáceas, indoloras. Esas son las lesiones de Hanaway, ¿ya? Y también tenemos los nódulos de Osler, que son inflamación en realidad del pulpejo de las manos y el pulpejo de la planta de los pies. Entonces, son nódulos sensibles, dolorosos. Siguiente. Tanto los nódulos de Osler como las lesiones de Hanaway son criterios menores de endocarditis. Ya que tenemos las lesiones de Hanaway que se pueden presentar como lesiones purpúricas en la palma y la mano de los pies, palmas de manos y planta de los pies sin dolor. Siguiente. Los nódulos de Osler son sensibles, rojizos, purpúricos, localizados principalmente en los pulpejos de los dedos y reflejan respuesta inmune. Siguiente. Estas son las hemorragias en astilla, también son criterios menores. Siguiente. Hemorragia en astilla, criterio menor. Estos son los factores de riesgo de endocarditis, aquellos pacientes que tienen valvulopatías, prótesis valvulares aórticas, mecánicas, prótesis biológicas también aórticas como mecánicas, que tienen marcapasos, que tienen enfermedades congénitas, que tienen fiebre reumática, o también otras comorbilidades son los pacientes que usan drogas endovenosas, los pacientes alcohólicos crónicos, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que usan corticoides, los pacientes que tienen tratamientos oncológicos, ¿no? Siguiente. Esta es la pregunta del examen. Los criterios mayores de endocarditis, que son la visualización en un ecocardiograma de la vegetación y los hemocultivos positivos. Dos hemocultivos positivos con un intervalo de 12 horas. Son los criterios mayores. Criterios menores son la fiebre, la mancha de Rock, los nódulos de Osler, las lesiones de Hanaway, que hemos mencionado. Se pregunta el examen, ¿ah? Siguiente. Avánzalo, por favor, doctora. Avánzalo. Quiero que aprendan solo la figura, quiero que vean en un ecocardiograma cómo se ve una vegetación. Ya, ahí. Córrelo, por favor, el video. Miren, esta es una prótesis valvular biológica y miren cómo en el anillo valvular, miren, se ve la vegetación, ¿no? En el anillo valvular. Otra, a ver, siguiente. Ahí. Miren, tremenda vegetación. Esta es una prótesis mecánica. Ahí en donde está la manito, ahorita la va a señalar. Ahí donde está la manito, esa es la prótesis, como una pelota. Siguiente, a ver, repítelo. Esa es la vegetación. Entonces, cuando nosotros vemos en un ecocardiograma la vegetación, eso es un criterio mayor. Ya, ahora esa vegetación tiene el riesgo de desprenderse. Se puede desprender y genera fenómenos embólicos a nivel cerebral, a nivel pulmonar. Siguiente. A ver, córrelo. Ahí en la válvula mitral, ahí se ve, miren la vegetación, en el velo sectal de la válvula mitral, miren la vegetación. Entonces es un criterio mayor. Entonces, ¿cómo sospecho yo de estos pacientes? Son pacientes, por ejemplo,
Ya, ponle pausa, por favor, doctora. Entonces, yo sospecho de endocarditis en un paciente que viene a hospitalización por fiebre. Por ejemplo, puede tener el paciente 21 días a más de fiebre. 20 días, 15 días de fiebre, y que yo lo ausculto, agarro mi estetoscopio, lo ausculto y le escucho un soplo. Yo tengo un paciente que tiene un soplo cardíaco y tiene fiebre, tengo que pensar en endocarditis. Mando, lógicamente, a hacer un ecocardiograma, un hemocultivo, que son los criterios mayores, y lo confirmo. Es así de simple. Y tengan en cuenta que la vegetación, ponlo a ver en movimiento, ese figural, ese dibujo. Esta vegetación que ven en el velo septal de la válvula mitral, ahí como esa pelotita que ven, se desprende y puede ir al cerebro y producir infarto cerebral o infarto pulmonar o infarto esplénico. Ya puede producir fenómenos embólicos. ¿Preguntas hasta acá, doctores? ¿Quedó claro hasta acá la clase? Doctor, una consulta. ¿A qué se refiere cuando menciona vegetaciones? La vegetación es lo que está viendo pues ahí en el ecocardio, esa pelota que ves ahí. Por anatomía patológica, la vegetación es un acúmulo de plaquetas, fibrinas y bacterias. Esa es la vegetación. Pero tú por imágenes lo ves con ese movimiento oscilante. Esa clase no, ya no, doctora, ya, eso no me toca ya. Ah, ya, doctor, gracias. No lo tenía claro. Anatomía patológica, la vegetación es un acúmulo de plaquetas, fibrina y bacterias. ¿Ya? Pero está adherida pues a las válvulas cardíacas, como has visto ahí, esa pelotita que baila, vibra ahí. Esa es la vegetación. ¿Preguntas, doctores? ¿Preguntas ya para acabar la clase? Doctor, una consulta. ¿La sintomatología es igual en una endocarditis no infecciosa? Hay endocarditis no infecciosas, sí, se llaman endocarditis marántica. La endocarditis marántica puede producirse en pacientes con fenómenos inmunológicos como lupus eritematoso o como cáncer. Solamente hay un acúmulo de plaquetas fibrina, ¿no? Entonces tú le haces el ecocardiograma, hago el ecocardiograma, veo la pelotita que veo que está vibrando, pero yo le hago un hemocultivo y el hemocultivo sale negativo. Entonces es una endocarditis aséptica, ¿no? Entonces ahí eso se llama endocarditis marántica, puede ser asociada a enfermedades oncológicas, enfermedades donde la enfermedad oncológica hace más predisposición a formar trombos. Ya, pero esos trombos, ese acúmulo de plaquetas es aséptico, no hay bacteria. ¿Otra pregunta? Pregunten, doctores, pregunten. Doctor, al parecer ya no hay más preguntas. Ya Eso hemos hecho, serían las teorías con usted, ¿verdad? claro, o tienen alguna duda algún aporte que quieran hacer, algo que hayan leído, un artículo que quieran presentar. Yo no lo sé todo, ¿ah? Ya el tiempo que el profesor sabía todo eso ya pasó, y ahora ustedes tienen que revisar. Todos los días salen artículos en internet. Sale bibliografía en internet, ya las revistas son públicas. Pregunten, doctores. Bueno, si no hay más preguntas, me despido. Gracias por su atención. Hasta luego, Gracias. doctor, gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego.